pendiente apenas empiecen a ingresar los estudiantes para Listo, profe, comenzar. perfecto. Bueno, Cualquier novedad me escribe, profe, de una. Yo estoy pendiente. bueno, profe, te agradezco. Ya luego de pronto te molesto con la grabación. Ah, perfecto, no, dale, no hay problema, profe. De una, me la pide que yo se la comparto. Listo, profe. Muchísimas gracias. Que Ok, tengas una profe, con feliz gusto. noche. Igualmente, Vale. profe, que le vaya excelente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Estaba aquí esperando que eres la primera que se une al B-Learning. Ah, ok. Voy a Pues quedar si yo quieres, solita. esperemos unos minuticos a ver si se unen más compañeros. Y si no Sí. se unen, pues igual empezamos a revisar el material. Listo. Trabajamos Ah, juntas. listo, dale. Bueno, Listo, dale. vale. Gracias.
Bueno, Sofía, si quieres vamos comenzando a ver, porque si Listo, esperamos, dale. sí, porque si esperamos de pronto más no nos da el tiempo para No, ver listo, todo. dale. Listo, bueno, entonces voy a compartir pantalla y te voy a presentar aquí lo del B-Learning. Bueno, entonces en este B-Learning vamos a trabajar sobre la unidad 3, que el tema es cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Vamos a abarcar pues como estas 4 unidades. Y hay una pequeña introducción, que es este videíto. El video tiene audio, no se escucha. Sí, espérame, es que yo creo que no está. A ver, te lo voy a compartir por aquí, porque es que no, como que no me está saliendo el audio. No se escucha, ¿cierto? No se escucha. Pues si quieres, a ver, pues te cuento un poquito sobre lo del video. O sea, el video, básicamente lo que vamos a trabajar, pues es los cuantificadores inicialmente. Entonces, ¿qué son los cuantificadores? En matemáticas, pues es, digamos, una herramienta que usamos en lógica, pero en términos cotidianos, los cuantificadores es básicamente cuando trabajamos, cuando nosotros nos referimos a todos o algunos, o cuando negamos, digamos, esas oraciones que contemplan esas dos palabras, ¿sí? Porque todos abarca pues como todo un grupo, ¿cierto? Como cada elemento de una categoría. Y algunos, pues, estamos hablando de una parte, digamos, de esa categoría, ¿sí? Una parte cumple esa propiedad. Por ejemplo, uno dice, todos los días me levanto a las 7 de la mañana, ¿cierto? Ese es un ejemplo ahí. Todos matemáticamente es un cuantificador. O si decimos, algunos días estudio pensamiento lógico y matemático. Entonces ahí el algunos está siendo el cuantificador en este caso. Bueno, vamos a ir acá entonces a mirar los símbolos. Cuando yo hablo de todos, ese todos tiene el nombre de cuantificador universal y este es el símbolo, una A al revés. Y cuando hablamos de algunos, nos referimos al cuantificador existencial y su símbolo es esta E como al revés también, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Aplicar los conceptos fundamentales de cuantificadores, proposiciones categóricas, razonamiento cuantitativo y razonamiento deductivo e inductivo. Y eso pues lo vamos a hacer en este orden. Primero vamos a identificar las características de un cuantificador y sus clases. Luego reconocer la utilidad del razonamiento cuantitativo en la vida profesional. Después vamos a identificar las características de los tipos de razonamiento y su aplicación. Y por último vamos a hacer un taller. Bueno, entonces como te decía, los cuantificadores es algo pues muy chévere porque es muy, o sea, nosotros lo usamos todo el tiempo cuando estamos hablando o cuando estamos comunicándonos en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal o en nuestra vida académica. Entonces, un cuantificador lo podemos ver simplemente como una expresión y esa expresión determinamos cierta cantidad de elementos. Entonces, vamos a mirar
pues, cuántos elementos, ¿cierto? ¿Qué cantidad de elementos cumplen una característica que damos en una proposición? Cuando hablamos de todos, pues es como el paquete completo, ¿cierto? Estamos hablando de toda la categoría. Algunos es una parte, ninguno sería pues nada, ¿cierto? Cero. Fíjate que la negación de todos es ninguno, o sea, lo contrario, ¿cierto? Si yo quiero negar todos, por ejemplo, si yo digo, todos los días como brócoli, entonces, ¿cuál es la negación? Ningún día como brócoli, listo. Entonces, es como el contrario. Listo. Si yo tomo algunos días hago ejercicio, ¿cuál es la negación? Algunos días no hago ejercicio. Entonces, simplemente cuando hablamos de algunos, la negación es incluir la palabra no. Bueno, entonces, mira, acá tenemos pues como las expresiones que más usamos, todos, algunos, algún, también podemos usarlo como cuantificador existencial, ninguno, no todos, también es la negación del todos, solo uno, existe por lo menos uno. Estos son como las más comunes, pues en realidad las que más usamos es las dos primeras, todos, algunos. Ejemplo, algunos estudiantes de la UNAD asisten a los BILER. Bueno, entonces hay dos tipos de cuantificador, ¿listo? Los cuantificadores se dividen en dos, el universal y el existencial o particular. Tiene como esos dos nombres. Entonces, el universal tiene el símbolo de la A al revés y significa para todo X. Entonces, ¿cuál es la simbología? Usamos la A al revés y esto significa para todo X en U o que pertenece a U, se cumple P de X, o sea, tenemos una proposición que se cumple. El cuantificador existencial es el que asociamos a la palabra alguno, algunos, algún, ¿cierto? Su símbolo es la E al revés y esto se pronuncia, existe un X en A tal que cumple la propiedad. Bueno, entonces aquí vamos a abrir un objeto virtual que nos va a ayudar como a detallar más toda esta parte de... Ay, se me caducó Yo la tenía abierta, tan raro. Espérame un momentico, por favor. Que la tenía abierta y creo que me demoré mucho. Bueno, aquí lo tenemos. Yo reviso. Ah, bueno, hola Simón, por aquí veo que se nos unió también Simón. Vamos a comenzar entonces. Bueno, creo que se está viendo como muy grande. Qué raro. No. Perdón, me devuelvo. Bueno, entonces el índice tenemos presentación de este recurso, los objetivos de aprendizaje, la actividad previa al contenido, luego tenemos una actividad de aprendizaje, reconocimiento de aprendizaje, conclusiones, referencias y créditos. Bueno, entonces, ¿qué pretendemos con este recurso? Reconocer los aspectos fundamentales de los cuantificadores y su utilidad. Nuestro objetivo es identificar los tipos de cuantificadores y su usabilidad en situaciones de diferentes contextos. Vamos entonces a realizar esta actividad. Dice, se presentará un quiz de 3 preguntas que le permitirá identificar los conocimientos previos que tenemos sobre cuantificadores. Vamos entonces con la primera pregunta. Dice, de la siguiente proposición, ¿cuál es el término que identifica el cuantificador?
Entonces, mi expresión es, todos los aviones tienen tren de aterrizaje. De todas esas palabras que Sería conforman todos. la proposición, pues sería todos. Muy bien, Sofía. Es correcto. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes es un cuantificador? Disyunción, existencial, condicional o infinito. Existencial. El cuantificador existencial, muy bien, que es el que decimos que es el cuantificador existencial o particular. Tiene sus dos nombres y es el que se asocia con la palabra algunos. ¿Cuál de los siguientes refiere un cuantificador universal? Algunos, bastantes, todos o muchos. Todos. Sería todos, ¿cierto? Bueno, súper bien. Vamos entonces ahora con la definición, los tipos y la simbología, que ya les pues venía hablando un poquito de esto anteriormente. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Es una expresión lógica con la que se puede especificar la cantidad determinada de elementos en una proposición. Entonces, el cuantificador me da es como habla sobre la cantidad que cumple en cierta proposición. Y hay dos tipos de cuantificadores, universal y particular. Entonces, ¿qué pasa? Que con cada cuantificador tenemos dos opciones, digamos, tenerlo de forma afirmativa o tenerlo de forma negativa. Si lo tenemos de forma afirmativa, entonces es simplemente todo o para cada o cualquiera para todo, ¿sí? Digamos que con estas expresiones estamos haciendo referencia a un cuantificador universal afirmativo. Veamos ejemplos. Todas las personas nacen de una madre. Cada mes tiene por lo menos 28 días. Para cada votante hay un tarjetón. Entonces, todas estas primeras palabras con las que iniciamos la proposición refieren a un cuantificador universal afirmativo. Vamos ahora con el universal negativo. ¿Cómo iniciamos o qué palabras usamos para el universal negativo? Para ningún X o ninguno o nadie o nada, ¿sí? Es como el contrario de, de todos. Veamos algunos ejemplos. Ningún menor de edad puede votar en las elecciones. Nadie ganó el parcial de programación. Para ningún médico es importante la fama, ¿sí? Entonces, de esta manera ustedes pueden identificar que estamos haciendo referencia a proposiciones con cuantificador universal negativo. Bueno, vamos con el existencial. Entonces, digamos que tenemos tres opciones. El existencial afirmativo, el existencial único y el negativo. El existencial afirmativo, pues se usa con las expresiones existe al menos un o para algún, para algunos, existe un, algunos, ¿sí? Esas digamos que son las maneras que uno se refiere. Y tenemos algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos ejemplos de los tres casos. Existencial afirmativo. Existe al menos un colombiano que es político o algunos estudiantes son monitores. ¿Qué pasa con el existencial negativo? Le vamos a agregar la palabra no. Para algunas enfermeras no es problema la sangre. Algún perro no está vacunado. ¿Listo? Entonces miren que agregamos el no antes del verbo. Y el existencial único es cuando
pues existe, pero existe solamente uno. O sea, que ya no hablamos de que algunos cumplen, sino que solamente uno cumple, un elemento cumple o una persona cumple. Por ejemplo, existe un único presidente de Colombia, ¿sí? Entonces, este tipo de cuantificadores se reconocen pues porque está la palabra único o solamente uno, ¿sí? Bueno, vamos con la simbología. Entonces, como les decía, para todo, en el universal tenemos el para todo, que es la A al revés, y si negamos, ¿qué pasa con el universal negativo? Miren muy bien la simbología. Entonces, lo único que cambia es que negamos la proposición. Entonces, miren que la primera parte es exactamente igual. Para todo X en U, en el caso afirmativo, la proposición se cumple. ¿Qué pasa en el caso negativo? Para todo X en U, la proposición no se cumple, ¿sí? La negación de la proposición es la que se tiene. Y de manera similar tenemos el cuantificador existencial. Entonces, la simbología es, existe un X en A que cumple la proposición, ¿sí? Tenemos la E al revés. Cuando es existencial negativo, tenemos, existe un X en A que no cumple la proposición. Entonces agregamos el símbolo de negación a la proposición. Bueno, ¿y qué ocurre con el existencial único? Hay un pequeño cambio y es que ya no usamos solo la E, sino que usamos la E con símbolo de admiración. Como decir de que existe, pero existe solo uno. ¿Listo? Entonces a la E, al revés, le agregamos ese símbolo de admiración, el, el símbolo final de admiración. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Todo muy bien. Sí, Sofía y Simón. Vamos bien. Bueno, igual, si recuerden que si tienen algún comentario, pregúntame, pues activan el micrófono y vamos revisando. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, identificamos todos los docentes de la UNA son profesionales, pues aquí nos están dando una expresión universal afirmativa. Ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza. Aquí nos están dando una expresión con cuantificador universal negativo, ¿sí? Por la palabra ningún. Entonces, cuando yo la paso a símbolo, pues aquí pongo para todo X en A se cumple P de X, o así. Para todo X en A, X son profesionales. Y aquí sería para todo X en A, como es negativo, sería X no odia la naturaleza, ¿sí? En el primer caso, X son los docentes y en el segundo caso, X son los ingenieros ambientales. Bueno, en el cuantificador existencial funciona como de la misma manera, solo que pues cambiamos el símbolo. ¿Existe algún estudiante X? Bueno, aquí algunos estudiantes asisten a las web conferencias. Entonces es un existencial afirmativo, ponemos existe X en A, X asistió a las web conferencias. Si es existencial negativo, simplemente la proposición no se cumple. Por ejemplo, algunas estudiantes no asisten a los talleres. Entonces escribimos, existe X en A, tal que X no asistió a los talleres. Fíjense que la negación va en el segundo paréntesis, ¿sí? La primera parte no cambia. La negación entonces la ponemos en la parte, en la segunda parte de la simbología. Entonces vamos a jugar a ver cómo nos va con lo que hemos aprendido. Dice, ¿qué tipo de cuantificador es la siguiente proposición? Todos los colombianos son gente alegre. Universal afirmativo. Universal afirmativo nos dice Simón. Vamos a ver qué puntería tiene Simón. Ay,
Perfecto. Dio en el blanco. Dice, ¿cuáles de las siguientes palabras no se usan para el cuantificador existencial? Todos. Todos. Ajá, porque ese se usa para el universal. ¿Cuál de las siguientes proposiciones hace referencia a un cuantificador existencial negativo? Existe un papa en el Vaticano. Algunos perros no tienen pulgas. Algunos estudiantes son juiciosos. Algunos perros no tienen pulgas. Algunos perros no tienen pulgas. Muy bien. Entonces, vamos con existencial porque es algunos y negativo porque incluye el no, ¿cierto? ¿Cuál no es un tipo de cuantificador? De esos tres, Existencial y relativo. el existencial relativo. Muy bien. Los demás, pues, son los que hemos visto. Entonces, tuvimos 4 aciertos. Nos fue súper bien. Bueno. Y aquí tenemos un quiz de velero. Vamos a ver qué nos dice el quiz. La siguiente simbología corresponde a qué proposición. Algunos estudiantes no asisten al B-Learning, algunos estudiantes tienen tableta, ningún estudiante aprueba la evaluación. Algunos estudiantes no asisten al B-Learning. Muy bien, tenemos algunos por el existencial y la negación. ¿Cuál de las siguientes palabras corresponde a un cuantificador universal negativo? ¿Qué Ninguno. dice Sofía? Ningún. Perfecto. ¿Cuál no es un tipo de cuantificador? Universal directo, existencial único, universal afirmativo. Universal directo. ¿Qué tipo de cuantificador es la siguiente proposición? Existe un único ganador de la competencia. Cuantificador existencial individual, existencial afirmativo o existencial único. Existencial único. El único. Muy bien. ¿Cuál es el tipo de cuantificador de la siguiente simbología? Universal afirmativo. Muy bien. Bueno, nos fue súper bien. ¿Qué podemos concluir entonces? A ver, en lógica matemática, los cuantificadores son usados para identificar cuántos elementos de un conjunto dado cumplen con una característica o propiedad en común. Es importante manejar la temática de los cuantificadores y así podrá aplicarse en situaciones de la vida cotidiana. O sea, usamos cuantificadores, pues, todo el tiempo, ¿cierto? Lo que pasa es que lo hacemos de pronto de manera inconsciente. Entonces, si aprendemos a usar los cuantificadores, pues vamos a poder expresarnos de manera más apropiada, pues usarlos de manera más apropiada, de pronto cuando tengamos que, o sea, para no cometer errores en el momento de comunicar una idea o de comunicar una conclusión. Bueno, estas son las referencias y este es los créditos. Este OVA lo realizó la profesora Carolina Castaño. Bueno, entonces íbamos por aquí. Resumen, entonces tenemos 2 cuantificadores, universal, existencial. Aquí tenemos pues como las palabras más usadas para cada cuantificador
Y el lenguaje simbólico cuando está en forma afirmativa, cuando está en forma negativa. Bueno. Vamos ahora a continuar con las proposiciones categóricas. Entonces, como ya sabemos los cuantificadores, ya aprendimos a usar cuantificadores, ahora lo que vamos a hacer a continuación en proposiciones categóricas es buscar cómo se relacionan, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Es como relacionar diferentes proposiciones, diferentes cuantificadores. Bueno, fíjense, vamos a trabajar como en esta imagen, en este cuadrito. Entonces miren que el cuadro pues tiene 4 esquinas. La primera esquina, arriba a la izquierda, dice todo estudiante romántico. Sabemos que esa proposición es un cuantificador universal afirmativo. Cuando yo paso a la siguiente esquina, donde está la E, me encuentro con ningún estudiante romántico. Ese corresponde al universal negativo. Entonces, arriba tengo universal afirmativo, universal negativo. Y abajo tengo existencial afirmativo, algún estudiante romántico, y existencial negativo, algún estudiante no es romántico. Entonces, vamos a analizar como esas relaciones que hay entre cada esquina. Si me abre por acá. Bueno, entonces tenemos como índice el objetivo, la presentación, contenido, ejemplos, autoevaluación y conclusiones. Objetivo, identificar de forma correcta los diferentes tipos de proposiciones categóricas para dar solución a situaciones de la vida cotidiana. En este recurso, pues se permitirá al estudiante realizar un reconocimiento de las proposiciones categóricas, su clasificación, partes y manejo del cuadro de oposición, mediante el apoyo de infografías y ejemplos que llevarán al estudiante a la aplicación de la autoevaluación de los temas tratados. Bueno, entonces definición. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo, nos referimos con las letras S y T. Vamos a ver las partes. Entonces, ¿qué compone una proposición categórica? La compone un cuantificador, que ya sabemos que puede ser todos, algunos, ningún. Entonces tenemos un cuantificador, un sujeto. ¿Quiénes son los sujetos? Pueden ser personas, pueden ser estudiantes, pueden ser ciudadanos, ¿cierto? Pueden ser animales, pueden ser objetos. Bueno, el verbo. Entonces, cualquier verbo que yo vaya a usar en mi proposición es valedero. Y el predicado es como lo que va después del verbo, ¿sí? Como el complemento ya para finalizar mi proposición. Entonces, propiedades. Según su cantidad pueden ser singulares, se refiere a un solo, particulares, algunos, universales, todos o ninguno.
Según su cualidad pueden ser afirmativos o negativos. ¿Listo? Vamos a jugar entonces aquí, jueguito que nos propone de falso y verdadero. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Muy bien, pueden ser falsas o verdaderas. La definición de cuantificador es: son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. ¿Verdadero? Bueno, entonces aquí esta es falsa. ¿Por qué? La definición de cuantificador no es ese. Recordemos que la de cuantificador es la expresión que determina la cantidad que cumple en una propiedad. Y lo que me están diciendo es lo correspondiente al sujeto, o sea, es el individuo o el objeto al cual hacemos alusión en la proposición. Bueno, vamos con el tercero. Según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares y universales. Es falso. ¿Por qué? Porque según su cualidad, pues pueden ser afirmativas o negativas. ¿Listo? ¿Qué habíamos dicho de según su cualidad? Perdón, que según su cantidad podían ser singulares, particulares o universales. ¿Listo? Bueno. Clasificación. Entonces, ¿cómo las vamos a clasificar? Las vamos a clasificar como ese cuadrito que les mostré ahorita, ¿sí? Como este cuadrito. O sea, en estas 4 clases vamos a clasificar las proposiciones categóricas. Entonces tenemos 4 opciones. Universal afirmativa, y a esa la vamos a llamar el tipo A o la clasificación A. Universal negativa, a esas las vamos a llamar las proposiciones tipo E. Particular afirmativa, las vamos a llamar proposiciones tipo I. Y la particular negativa la vamos a llamar proposiciones tipo O. Entonces así tenemos las 4 esquinas arriba, A y E, que son las universales, afirmativa y negativa. Y abajo la I y la O, que son las particulares, afirmativa y negativa. De esta manera. Entonces aquí vamos a usar, digamos que una misma proposición, pero en las diferentes, usando los diferentes cuantificadores. Entonces, ¿cómo vamos en la A? Todos los animales son mamíferos. Si yo esa afirmación la veo con el cuantificador universal negativo, pues sería cambiar el todos por el ningún. Ningún animal es mamífero. Y ahora vamos para las existenciales o particulares. Algunos animales son mamíferos en la I, y en la esquina de la O sería algunos animales no son mamíferos. Si yo tomo un par, perdón, de estas proposiciones, por ejemplo, la A y la O, ¿qué relación hay entre estas dos? Entonces yo me fijo la línea que los une. La A y la O están unidos por contradictorios. Entonces, esas dos proposiciones son contradictorias. Pero si yo miro la A y la I, estas dos proposiciones son subalternas, ¿sí? Se relacionan con esta, mediante esta línea, digamos, que las une. Son subalternas. Si miro la A y la E, estas serían contrarias. La I y la O son subcontrarias. ¿Listo? Ahí en este cuadrito me indica
las diferentes posibilidades que tenemos para cualquier par de esquinas, ¿cierto? Bueno, vamos a tomar las proposiciones ahora como por partecitas, ¿cierto? Habíamos dicho que la proposición tiene un cuantificador, un sujeto, un verbo o cópula y el predicado, que es como la parte final. Si yo tengo ningún virus es COVID, entonces miren que ningún es mi cuantificador. El sujeto sería el virus. El verbo es, ¿cierto? De ser o estar, pues, pero aquí de ser. Entonces el verbo es la palabra es y el predicado es COVID. Esta proposición es la tipo E, porque mira que es la universal negativa. ¿Cómo sería tipo A? Serían todos los virus son COVID, ¿sí? Bueno, vamos a jugar otro jueguito para repasar estos temas. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Ningún elefante tiene alas. Tipo E. Tipo E, muy bien. ¿Qué tipo de proposición es? Todos los bebés lloran. Tipo A. Tipo A, universal afirmativa, muy bien. ¿Qué tipo de proposición es? ¿Algún colombiano nació en Bogotá? ¿Alguna existencial afirmativa cuál es? ¿Qué letra habíamos dicho? Esa es tipo I. La tipo I, muy bien. ¿Algún fiscal no es corrupto? Tipo O. Tipo O. ¿Qué tipo de proposición es? ¿Algún caleño baila salsa? Tipo I. Tipo I, ¿qué es? Existencial afirmativa. Muy bien. Ningún niño está descalzo. Sería universal negativa, ¿cierto? Entonces la tipo E. Entonces miren que si uno identifica fácilmente el cuantificador y si está en afirmativo o negativo, pues es fácil saber cómo clasifica la proposición categórica. Bueno, y aquí tenemos la autoevaluación. Entonces son 4 preguntitas. Dice, clasifique la proposición. Algunos estudiantes son disciplinados. Tipo I. Proposición tipo I. Tipo I. Algunas madres son tiernas. Ah, bueno, mira, dice, si tenemos la proposición algunas madres son tiernas, su subalterna es. Todas las madres son tiernas. ¿Seguro? Miremos el cuadro. Creo. El subalterno es el de arriba. Entonces, muy bien, sería todas las madres son tiernas. Si tenemos los colombianos son buenas personas, ¿cuál es la cúpula? Son. La cópula es el verbo, muy bien, entonces son. Y la última pregunta, según la cantidad se pueden establecer que la siguiente proposición categórica es, ningún estudiante del curso de pensamiento lógico y matemático estudia ingeniería industrial. ¿Es singular, Universal. particular o universal? Bueno, Sofía nos dice universal, muy bien. Tuvimos 4 correctas. Concluimos pues que con el medio de este recurso pues pudimos interactuar de forma amena y dinámica con las temáticas referentes a proposiciones categóricas. Entonces, ¿qué hicimos? Estas son las referencias y los créditos. Bueno, entonces
digamos, ¿qué podemos resumir? Que las proposiciones categóricas tienen varias partes, ¿cierto? El cuantificador, el sujeto, la cópula o verbo y el predicado. Tenemos 4 tipos de proposiciones. ¿Cómo las clasificamos? Según el cuantificador, si es universal, afirmativo o negativo, o si es existencial, afirmativo o negativo. Y si tengo 2 proposiciones, hallamos la relación entre ellas según esta tabla, pues este cuadrito. Bueno, vamos ahora a hablar del razonamiento cuantitativo. El razonamiento cuantitativo nos permite encontrar solución de manera lógica y sencilla a problemas cotidianos a través de la proporcionalidad, los porcentajes, el análisis de series, secuencias, entre otros. A ver, aquí dice, antes de entrar al estudio de este tema es importante que internamente resuelvas las preguntas. ¿Qué entiendes por razonar? ¿Cuáles son los elementos que conforman un razonamiento? ¿Y qué significa inferir? Bueno, entonces, pues si uno piensa en razonar, pues es como un proceso mental, ¿cierto? Un proceso mental que uno realiza de acuerdo a una situación o de acuerdo a una información que tenemos. ¿Cuáles son los elementos que conforman un razonamiento? Pues tenemos que partir de la información, ¿cierto? Entonces tenemos como una información inicial y tenemos luego, digamos, un resultado o una conclusión que surge después de ese razonamiento. ¿Y qué significa inferir? Inferir es como esa parte de dar una conclusión que yo tomo a partir de una información inicial o de una base, yo hago mi razonamiento e infiero qué va a ocurrir o qué puedo o qué resultado obtengo, ¿cierto? Entonces, inferir es como dar esa conclusión después de hacer el razonamiento. Hay 2 tipos de razonamiento, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Entonces, arranquemos con el deductivo. Dice, parte de una premisa general y conduce a una conclusión específica. Esa es la parte como más característica del deductivo. Vamos de algo general a algo particular. Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o los principios que nos definen. Sus conclusiones se consideran válidas siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto. La conclusión de un argumento deductivo se considera válida. Vamos a ver aquí el ejemplo. ¿Ve? No sé esto por qué no está. Bueno. No deja ver más grande. Bueno, voy a tratar de leer aquí. Entonces, definición, representa un argumento del cual la premisa identifica patrones de los cuales se extrae una conclusión. La conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas, o dicho de otro modo, la conclusión es una consecuencia de esta. Ejemplo, los compuestos orgánicos se forman principalmente de carbono e hidrógeno. La sal contiene cloruro de sodio y no contiene hidrógeno ni carbono.
podemos concluir que la sal no es un compuesto orgánico. Sí, porque miren, para que fuera compuesto orgánico, pues tiene que tener carbono e hidrógeno. Y no tiene, y la sal no contiene ni hidrógeno ni carbono. Bueno, volvamos aquí y miremos el inductivo. Bueno, digamos, otra forma en que ustedes lo pueden pensar, relacionándolo con los cuantificadores. Recuerden que el deductivo va de lo general a lo particular. Entonces, si yo digo, todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático son mayores de edad. Y luego digo, Sofía es estudiante de pensamiento lógico y matemático. ¿Qué podemos concluir ahí, según un razonamiento deductivo? Podemos concluir que Sofía es mayor de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, iniciamos con que todos los estudiantes, todos, absolutamente todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático son mayores de edad. Entonces estamos abarcando como toda la clase, ¿cierto? Y luego tomamos un elemento particular de ahí. ¿Quién? A Sofía. Sofía es estudiante de pensamiento lógico y matemático. Entonces, ¿qué condición cumple también Sofía? Pues que es mayor de edad porque está en todo el conjunto grande. Vamos ahora con el razonamiento inductivo. Este funciona al revés, va de lo particular a lo general. Considera varias experiencias individuales para extraer lo principal o conclusión. Probabilidad. Es probable que la conclusión no se cumpla. ¿Ves? Se cumpla o no. O sea, a veces va a ser verdadera, a veces falsa. Cosa contraria a lo que ocurre en el deductivo. En el deductivo siempre vamos a llegar a una verdad, pues que va a ser verdadera. Los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. Y vamos a ver aquí como la infografía. ¿Cuál es la definición? Representa un argumento del cual la premisa identifica patrones de los cuales se extrae una conclusión general. Pasos. Entonces, observa hechos y se registran. Examina si estos hechos se repiten y concluye los hechos observados. Ejemplo, las plantas del patio crecen al recibir luz solar y agua. Las plantas del vecino crecen al recibir luz solar y agua. Premisa 3. Las plantas del jardín botánico crecen al recibir luz solar y agua. ¿Qué podemos concluir? Todas las plantas crecen al recibir luz solar y agua. Entonces tomamos varios casos y damos una conclusión. Otro ejemplo para complementar algo que hacemos muy habitual. Yo voy a realizar una compra por internet. ¿Uno qué es lo primero que hace? Mira, pues uno usualmente ¿qué hace? Uno mira los comentarios de otros compradores, ¿cierto? Entonces, si yo digo, yo veo que 5 personas dijeron, el producto fue excelente, la atención fue muy buena, el producto fue de muy buena calidad. Bueno, si yo veo que tengo 5 comentarios así, ¿yo qué pues yo qué infiero? ¿Yo qué razonamiento hago? Que si a 5 personas les fue bien con el producto, pues a mí también me va a ir bien, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, si tengo confianza, voy a comprar. Entonces, digamos que ese es un tipo de razonamiento inductivo que uno está realizando en ese momento porque está tomando diferentes casos para, digamos, sacar la conclusión que si yo lo compro, pues a mí el producto también me va a salir bueno, ¿cierto? Bueno, y por aquí tenemos un formulario que es ya pues como una actividad interactiva para ustedes. Es un cuestionario con lo que trabajamos hoy. Miren,
Estas preguntas pues no representan, o sea, son como para practicar simplemente, ¿sí? Estas preguntas no se van como a calificar. Se los dejo por aquí y voy a un momentico pausar la pantalla para compartirles el enlace de asistencia que no se los he pasado. Entonces, con el enlace ya obtenemos los puntos pues por la asistencia al B-Learning. Un momentico, porfa, este formulario de asistencia. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita o quieren examinar alguna parte de lo que trabajamos. No, profe, todo muy claro. Bueno, acuérdense por favor de llenar la asistencia para que tengan pues sus puntos de B-Learning y espero pues que lo que trabajamos hoy les sirva para la realización de la tercera actividad que comenzaremos la próxima semana. Bueno, Muchas Sofía gracias. y Simón, gracias a ustedes por la asistencia. Espero que tengan una feliz noche. Gracias. Igualmente. Bueno, que estén muy bien.